un taller modesto, el ruido metálico de herramientas, y 6 hermanos que comparten un mismo sueño: domar la velocidad. Lo que comenzó como un pequeño emprendimiento familiar, pronto se convertiría en un símbolo de pasión, resiliencia y elegancia. Pero detrás de cada victoria, también hubo derrotas. Momentos de gloria en las pistas de carreras y, al mismo tiempo, años oscuros de crisis y guerra. Una marca que casi desaparece, pero que siempre supo renacer, como si llevara en sus venas la fuerza indomable de sus fundadores. ¿Qué llevó a los hermanos Maserati a desafiar a gigantes del automovilismo? ¿Cómo lograron transformar la obsesión por los motores en una leyenda mundial? Y lo más importante, ¿qué secretos guarda esta historia que más de un siglo después sigue inspirando a millones? Acompáñame, porque lo que estás por descubrir no es solo la historia de una marca de automóviles, es la historia de cómo un sueño imposible se convierte en un imperio. A finales del siglo XIX, en Italia, un país aún marcado por la unificación y en plena transformación industrial, la familia Maserati comenzaba a escribir su destino. En la ciudad de Voghera, un niño llamado Alfieri Maserati crecía rodeado de curiosidad mecánica. Sus hermanos, Bindo, Carlo, Ettore, Ernesto y Mario, compartían la misma chispa: el amor por las máquinas y la velocidad. La historia oficial de Maserati arranca con Carlo, el mayor de los hermanos, quien en 1898 construyó una bicicleta motorizada. Ese simple invento encendió una llama que ya nada podría apagar. La fascinación por los motores se volvió el centro de la vida familiar. No se trataba solo de un pasatiempo, era la visión de un futuro. En aquellos años, el automovilismo estaba en pañales, pero Italia hervía con innovación. Fiat crecía, Isotta Fraschini dominaba en lujo, y los circuitos improvisados en calles polvorientas empezaban a forjar a los primeros héroes del volante. Los Maserati entendieron algo clave: el futuro se movería a gran velocidad. Fue Alfieri quien dio el paso decisivo. A principios del siglo XX, comenzó a trabajar en Isotta Fraschini, una de las marcas más importantes de la época. Allí aprendió los secretos de la ingeniería y comprendió cómo funcionaba el negocio del automóvil. Su talento no pasó desapercibido, y pronto estaba viajando como mecánico en carreras internacionales. Esa experiencia sería el combustible para un sueño aún mayor. En el año 1914, en Bolonia, Alfieri junto con Ettore y Ernesto fundaron Società Anonima Officine Alfieri Maserati. Era un taller pequeño, pero lleno de ambición. El logotipo, diseñado por Mario, quien era artista y no ingeniero, se convirtió en uno de los símbolos más icónicos de la historia del motor: el tridente inspirado en la fuente de Neptuno de Bolonia. Ese tridente representaba poder, dominio y la unión entre tradición y modernidad. El mundo no tardó en tambalear. La Primera Guerra Mundial estalló, y el taller Maserati fue obligado a fabricar piezas para la aviación. Pero lejos de ser un freno, aquel trabajo les permitió perfeccionar su conocimiento en motores de alto rendimiento. Cuando la guerra terminó en 1918, los hermanos estaban listos para volver a su verdadera pasión: las carreras. En 1920, Maserati comenzó a construir autos de competición bajo su propia marca. La meta era clara: no querían ser simples fabricantes, querían desafiar a los gigantes en las pistas. Aquellos primeros automóviles eran ligeros, con motores de 4 cilindros que destacaban por su resistencia y velocidad. Aún sin grandes recursos, los Maserati demostraron que su talento estaba al nivel de las grandes casas italianas. La semilla estaba plantada. Una familia unida por un mismo sueño, un emblema poderoso y una determinación inquebrantable. El camino hacia la gloria había comenzado, pero también se avecinaban pruebas que pondrían en riesgo todo lo que habían construido. ¿Podría un pequeño taller familiar resistir las tempestades de la historia y enfrentarse a los colosos del automovilismo mundial? La década de los años 20 abrió un escenario completamente nuevo para Maserati. El mundo intentaba dejar atrás las cicatrices de la Gran Guerra, y el automovilismo comenzaba a convertirse en un espectáculo que encendía pasiones.
Las pistas de tierra y asfalto eran laboratorios de innovación, y quien dominara en ellas podía escribir su nombre en la historia. Los hermanos Maserati lo sabían. Para ellos, no se trataba solo de fabricar autos, se trataba de demostrar, en el campo de batalla de las carreras, la calidad de sus creaciones. En 1926 nació el Maserati Tipo 26, el primer automóvil en portar oficialmente el tridente. Era un auto ágil, con un motor de 8 cilindros en línea, diseñado para la velocidad y la resistencia. Ese mismo año, Alfieri Maserati condujo el Tipo 26 en la legendaria Targa Florio, una de las competiciones más duras y prestigiosas de Europa. La victoria en su categoría no solo fue un triunfo deportivo, fue el anuncio al mundo de que Maserati había llegado para quedarse. Imagina la escena: las montañas de Sicilia, el rugido del motor, y aquel pequeño taller familiar imponiéndose a marcas mucho más grandes y consolidadas. El éxito en la Targa Florio abrió puertas, pero también trajo nuevas exigencias. Maserati debía crecer para competir a mayor escala. Durante los años siguientes, desarrollaron modelos cada vez más potentes, con innovaciones en motores sobrealimentados, que les permitieron alcanzar velocidades superiores a los 200 km por hora, algo impresionante para la época. En 1930, Maserati comenzó a ganar reconocimiento en competiciones internacionales. Sus autos no solo destacaban por su velocidad, sino por su fiabilidad. Ernesto Maserati, el más joven de los hermanos, asumió también el papel de piloto, llevando los coches de la familia al límite. Su valentía y habilidad en el volante alimentaban la leyenda del tridente. Uno de los momentos más icónicos llegó en 1933, cuando Maserati rompió el récord mundial de velocidad en la categoría de autos de 10 litros, alcanzando los 246 km por hora con el V5. Ese logro fue una declaración de intenciones. La ingeniería de los Maserati podía desafiar a cualquier rival. Pero el destino también trajo sombras. En 1932, Alfieri Maserati, el alma y motor del proyecto, falleció a causa de complicaciones tras una operación quirúrgica. Su partida fue un golpe devastador para la familia. Imagina el taller en silencio, las herramientas quietas, los hermanos tratando de asimilar la pérdida del líder que había soñado todo. Aún así, la historia no se detuvo. Bindo, Ernesto y Ettore decidieron honrar el legado de Alfieri, continuando con la misión que habían iniciado juntos. Su espíritu se mantuvo vivo en cada nuevo modelo que salía de la fábrica. El tridente, símbolo de fuerza y dominio, se convirtió también en un recordatorio de resiliencia, de nunca rendirse. En esos mismos años, Maserati no solo competía en Europa. Sus autos comenzaron a ser reconocidos en América y otros continentes, llevando el nombre italiano a los rincones más inesperados. Las carreras de Grand Prix y los circuitos urbanos vieron a los Maserati enfrentarse a leyendas como Alfa Romeo y Bugatti, demostrando que el pequeño taller de Bolonia había alcanzado la grandeza. Sin embargo, las tensiones políticas y económicas que se cernían sobre Europa pronto afectarían a la industria automotriz. La década de los 30 avanzaba con un aire cada vez más sombrío. Nuevos desafíos estaban por llegar, y Maserati tendría que luchar no solo en las pistas, sino también por su propia supervivencia. ¿Podría la pasión de una familia resistir los vientos de la crisis mundial y la sombra de una nueva guerra que amenazaba con consumirlo todo? La historia de Maserati había nacido de la pasión y del talento familiar, pero el destino pronto los pondría frente a uno de sus mayores desafíos. A finales de la década de 1930, Europa estaba marcada por tensiones políticas y económicas. El ascenso de regímenes totalitarios, la sombra de la guerra y la inestabilidad financiera pusieron en jaque a muchas industrias, incluida la automotriz. En 1937, los hermanos Maserati tomaron una decisión que cambiaría el rumbo de la empresa: vender la compañía al empresario industrial Adolfo Orsi, de Módena. Orsi era un magnate con negocios en acero y maquinaria, que veía en Maserati la oportunidad de expandir su imperio hacia el mundo del automovilismo. Sin embargo, el acuerdo incluía una condición: los hermanos Maserati seguirían trabajando en la empresa durante una década más, aportando su experiencia y pasión.
La fábrica se trasladó de Bolonia a Módena, ciudad que pronto se convertiría en el epicentro del automovilismo italiano. Allí, bajo el liderazgo financiero de Orsi y la creatividad técnica de los Maserati, la marca comenzó una nueva etapa. La guerra, sin embargo, no tardó en golpear. En 1939, estalló la Segunda Guerra Mundial, y la producción de autos de competición se detuvo casi por completo. La fábrica Maserati fue destinada a producir componentes para la aviación militar, como sucedió en la Primera Guerra. Aunque era un golpe duro para sus aspiraciones deportivas, también fue una oportunidad para seguir perfeccionando motores de gran potencia y fiabilidad. En medio de aquel caos, ocurrió algo sorprendente. Justo antes del estallido del conflicto, en 1939, Maserati logró una victoria histórica en las 500 millas de Indianápolis, una de las carreras más importantes del planeta. Con el Maserati 8 CTF, conducido por Wilbur Shaw, la marca italiana venció a gigantes norteamericanos en su propio terreno. Y no fue una hazaña aislada. En 1940, Maserati volvió a ganar la misma carrera. 2 triunfos consecutivos en Indianápolis consolidaron al Tridente como un símbolo mundial de poder y excelencia. Pero mientras Maserati triunfaba en el extranjero, Italia se sumía en la devastación de la guerra. Las fábricas sufrieron bombardeos, la economía colapsaba y el futuro parecía incierto. Tras el final del conflicto en 1945, Europa estaba en ruinas. Fue un tiempo de hambre, reconstrucción y esperanza. Para Maserati, la posguerra significaba un renacer. Con la guía de Adolfo Orsi y el talento que aún quedaba en la familia fundadora, la marca volvió a las pistas y al diseño de autos de competición. En 1946 presentaron el A6, el primer Maserati de calle producido en serie, un auto elegante con motor de 6 cilindros, que marcó la transición hacia algo más grande. No solo serían fabricantes de coches de carreras, sino también de automóviles deportivos de lujo para un público exclusivo. La década de los 40 cerraba con una Maserati transformada. Había sobrevivido a una guerra mundial, había cambiado de dueños, y había demostrado al mundo que la resiliencia podía mantener vivo incluso al sueño más frágil. Sin embargo, lo más importante aún estaba por llegar. Maserati estaba a punto de vivir su época dorada en las pistas de Fórmula 1 y de convertirse en un ícono de elegancia y sofisticación en las calles. ¿Cómo pasaría Maserati de sobrevivir a la guerra a convertirse en campeona del mundo de Fórmula 1 y referente del lujo automotriz? El final de la guerra no fue solo un tiempo de reconstrucción para Italia, sino también una oportunidad para soñar de nuevo, y Maserati estaba lista. La década de los 50 marcó el inicio de la época dorada de la marca, un tiempo en el que el Tridente brilló como nunca en las pistas y comenzó a consolidarse como símbolo de lujo en las calles. En 1951, Maserati volvió con fuerza a la Fórmula 1. El desafío era enorme. Rivales como Ferrari, Alfa Romeo y Mercedes-Benz dominaban la categoría. Pero Maserati no se intimidó. Con modelos como el Maserati 250F, la marca se colocó en el centro de la escena mundial. Este auto, equipado con un motor de 6 cilindros de 2,5 litros, era elegante, rápido y equilibrado, una auténtica obra maestra de la ingeniería italiana. El clímax llegó en 1957, cuando el legendario piloto argentino Juan Manuel Fangio, considerado por muchos el mejor de la historia, se consagró campeón del mundo de Fórmula 1 al volante de un Maserati 250F. Aquel triunfo no fue solo deportivo, fue histórico. El Tridente se había colocado en la cima del automovilismo global, demostrando que la pasión de una familia y la visión de una empresa podían derrotar a los gigantes de la industria. Sin embargo, las carreras también implicaban enormes gastos. Tras la victoria de Fangio, Maserati decidió retirarse de la Fórmula 1 como equipo oficial, para enfocarse en otra faceta que marcaría su destino: los autos de lujo. La década de los 60 abrió un nuevo capítulo. Maserati comenzó a producir vehículos diseñados no solo para las pistas, sino para la carretera.
Modelos como el Maserati 3500 GT, lanzado en 1957, se convirtieron en la expresión perfecta de la elegancia italiana. Líneas suaves, motores potentes y una exclusividad que seducía a empresarios, artistas y celebridades de todo el mundo. Con el tiempo, Maserati pasó por varias manos. Citroën en 1968, De Tomaso en los 70 y finalmente Fiat en los 90, hasta llegar a formar parte del grupo Stellantis en la actualidad. Cada cambio de propietario trajo desafíos, crisis financieras, caídas en ventas y dudas sobre su futuro. Pero en cada etapa, Maserati supo reinventarse, manteniendo intacta su esencia. Hoy, más de 100 años después de aquel taller fundado en Bolonia, Maserati sigue siendo un nombre que resuena con fuerza. Sus modelos combinan la tradición artesanal italiana con la innovación tecnológica moderna. Autos como el Maserati Quattroporte, el Gran Turismo o el superdeportivo MC20 muestran que el Tridente aún tiene mucho por ofrecer. Lo fascinante de esta historia no es solo la ingeniería ni los logros en las pistas, sino el mensaje que transmite. Maserati es la prueba de que los sueños, incluso los nacidos en un taller pequeño y humilde, pueden convertirse en leyendas mundiales si se sostienen con pasión, resiliencia y visión. Así, cada vez que un Maserati ruge en la carretera, no es solo un motor lo que se escucha. Es la voz de los hermanos Maserati, de su lucha, sus victorias, sus derrotas y su inmortal legado. Y ahora te pregunto, ¿qué crees que hace más grande a una marca? ¿Sus victorias en el pasado o su capacidad de reinventarse para el futuro? Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y de la historia de una de las marcas más legendarias del mundo. Si esta historia te inspiró tanto como a mí al contarla, te invito a dejar tu comentario, darle like y suscribirte para no perderte el próximo episodio, porque aquí seguimos explorando cómo los sueños se convierten en imperios. Nos vemos en el siguiente video.